Listo. Entonces, bueno, hace ya 3 semanas creo que tuvieron la sesión con Víctor y la idea es que Víctor pues iba a hacer como un taller, yo ahí lo estuve mirando, sobre árboles de dependencia en análisis sintáctico. Entonces, pues él básicamente creo que daba una perspectiva de cómo construir esos árboles de dependencia entre las distintas, am, entre los distintos sintagmas de una frase en varios niveles. Entonces él mostraba unos sintagmas que estaban compuestos de varias palabras y que se podían descomponer en ciertos niveles. Am, entonces, ah, básicamente, lo que les voy a contar hoy es cómo se utiliza esa información o cómo se ha pensado utilizar esa información para, ya sea heurísticamente o con modelos de Machine Learning, poder crear un algoritmo que automáticamente cree sí, que calcule esos árboles de dependencia. ¿Quieren ver al gato? Vean el gato. Es que está convaleciendo. Vean. Lleva así ya como 4 meses. ¿Qué le pasó a Misifus? ¿Qué le hizo Laimer? Sí. Tiene una herida en una pata. Entonces no se puede lamer. Pero bueno, entonces, vengan a verles. Voy a entonces a hacer 2 presentaciones y después un ejemplo de medio minuto de Spacey em, para calcular esos árboles de... En realidad es un comando sencillo para mostrar esos árboles de dependencia. Entonces, a ver, comparto ahí. Bueno, entonces deberían ya estar viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, claro. Ujú. Listo, entonces la primera presentación es esta sencilla, no la voy a hacer completa, sino hasta donde me interesa. Entonces, pues bueno, em, la idea es comenzar entonces a hablar desde un punto de vista un poco más formal del que se vio la vez pasada, sobre estos árboles de dependencia, de cómo hacer el análisis sintáctico de, de oraciones y, y cómo se propone el problema computacional para resolverlo. Entonces, aquí lo que uno quiere hacer entonces es eso, es primero formalizar ese concepto de árboles de dependencia y em, introducir el concepto de análisis sintáctico de dependencia basado en un algoritmo de transición. Entonces, este algoritmo de transición es en lo que me voy a gastar, pues, espero yo la mayoría del tiempo. La idea es que sea un seminario corto, que no nos demoremos más de 1 hora, am, y que tiene un número de operaciones o de componentes principales. Entonces, tiene un análisis sintáctico basados en unos desplazamientos y reducciones que yo ahorita voy a explicar. Tiene un sistema de transiciones entre distintas configuraciones del árbol de dependencia. Tiene un oráculo, que es algo así como la tarea que cumple el ser humano de decir, por ejemplo, esta palabra depende de tal manera, o esta depende de esta otra, por ejemplo, no sé, los árboles. Entonces, que era un determinante, entonces está determinado perdón, está relacionado con árboles. Árboles depende de ese determinante. Entonces, en una oración, no sé, cualquiera, los árboles son verdes. Y el oráculo, pues, es quien dice quién depende de quién y qué acción se toma en la tarea de construir ese árbol de dependencias.
Y bueno, al final voy a pasar a la presentación de Manning para hablar sobre cómo predecir o aprender a hacer esas acciones de análisis sintáctico. Entonces, bueno, lo primero es que el problema de tener un árbol de dependencias dado una frase es un problema en general bastante complicado. Uno debe generar un árbol o un grafo con un grafo dirigido con unos vértices, unas conexiones, unas acciones, por decirlo así. Y lo complicado, pues, es que el espacio de árboles que uno puede construir con una frase, pues, es muy, muy grande. Entonces, poder proponer un algoritmo que permita explorar aquellos árboles que son más probables, o sea, que aquellos árboles o aquel conjunto de árboles en donde la probabilidad de que en ese conjunto esté el árbol correcto sea alta, pues hacer esos algoritmos es de crucial importancia. Poder seleccionar ese eh, subconjunto de posibles árboles. Y lo otro es que no solamente es la estructura de las conexiones entre los nodos de ese árbol o de ese grafo dirigido, sino que también van a haber unas etiquetas particulares que muestran la relación que tiene un nodo o una palabra con otra palabra. Entonces hay una pareja de, em, de aproximaciones a este problema. Del que yo voy a hablar es sobre este de parseo basado en transiciones. Y hay otro basado en grafos que es más novedoso. De pronto menciono algo en la presentación de Manning sobre este de grafos. Y que es bastante mejor, pero es más lento que el basado en transiciones. Da una pregunta, ese que está basado en transiciones es una cadena de Markov por detrás. Creo que sí. Ok. Sí, creo que sí se puede poner como una... Sí, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Uno va a tener una configuración de una frase, o sea, es decir, la frase la vamos a romper en unas configuraciones. Ya voy a ser más claro qué es eso. Y la idea es que esas configuraciones son procesadas por un oráculo, y ese oráculo es el que nos dice las relaciones de dependencia. Entonces, las configuraciones se llaman stack y buffer. Entonces, básicamente esos son subconjuntos de palabras que componen la frase y tienen o sea, tienen una manera de irse llenando y de ir pasando palabras del buffer al stack y del stack al oráculo, que ya voy a explicar, pero entonces básicamente hay esos como tres elementos principales. De la frase hay dos, que es el stack y el buffer, y también hay asociado a ellos pues el oráculo, que es quien va leyendo y va extrayendo las relaciones. Entonces, el objetivo del análisis sintáctico al final va a ser obtener una configuración final donde a cada palabra pues esté metida dentro del árbol, o sea que tenga relaciones ya sea de tener hijos o de tener padres o ambos. Y, y que uno pueda establecer esas relaciones entre los distintos nodos de todas las palabras que componen una frase. Entonces, las transiciones lo que hacen es que, dada una configuración de stack y de buffer, o sea, una configuración básicamente significa como considerar un subconjunto, como considerar un subconjunto de palabras. Entonces, distintos subconjuntos de palabras son a lo que me refiero con distintas
configuraciones. Entonces, la idea es que las transiciones van a producir una nueva configuración dada la actual configuración. Entonces, sí, ahí se ve la naturaleza de cadena de Markov del problema. Entonces, en el análisis sintáctico al final, o lo que llamamos parseo también, es encontrar esa secuencia de transiciones que nos lleva desde un estado inicial de completa ignorancia, en donde todas las palabras están en el buffer, hasta una configuración final en donde no hay palabras ni en el buffer ni en el stack, sino que ya todas están relacionadas con ciertas dependencias. Entonces, usualmente, uno arranca el stack completamente vacío y únicamente uno tiene una cosa que se llama la raíz o el root. Y el buffer se inicializa con la secuencia de todas las palabras que están en una oración. Y pues las relaciones de dependencia pues arrancan siendo un conjunto completamente vacío, un grafo completamente vacío, sin nodos y sin conexiones. Y al final, como les decía, entonces el buffer y el stack se vacían, pero todo queda guardado entonces en el conjunto, en el grafo de dependencia, de relaciones de dependencia. Entonces, bueno, hay un sistema de transición estándar de arcos. Si se acuerdan, pues, de la discusión que hubo con Víctor, se ponían unas flechas desde unas palabras hasta otros sintagmas, y esos cosas se llaman arcos en general. Entonces, los operadores de transición pueden ser 3 o a veces son 4 con uno que se llama reduce, pero creo que no está aquí metido. Pero entonces son 3. Uno es crear un arco a la derecha, un arco a la izquierda, o hacer un shift. Entonces, ¿qué son cada uno de ellos? Por ejemplo, hacer un arco a la izquierda. Dice acá que se crea una relación dependiente entre la palabra que está al principio del stack y la segunda palabra del stack también. Y lo que se hace es remover la segunda palabra del stack. O sea, eso en el dibujito de aquí básicamente es: a izquierda significa que yo tengo estos dos, S1 y S2. Entonces yo lo que haría ahí, por ejemplo, si tengo aquí el árbol, entonces aquí le sale de él, de árbol sale hacia él, y este coso de él entonces queda atado a este otro por esa relación, pero el que se va es este de acá, el él. ¿Por qué? Pues porque el él es un determinante de árbol. Entonces, esa palabra pasa a estar aquí en el dependency relations, y esa relación de dependencia se guarda también hacia, o sea, en relación a la palabra, en este caso S1. Cuando esta palabra S1 salga del stack, pues aquí en este lado de la derecha, en las relaciones de dependencia, ahí se va a ir armando el dibujito que uno tenía, o que se mostró con Víctor. Entonces, bueno, eso es el de izquierda. El de la derecha es la misma cosa. Entonces se crea una relación dependiente entre la segunda palabra del stack y la palabra del stack que está en primera posición, y la que se remueve es en este caso la de la primera posición. Remueve es simplemente llevársela para el conjunto de ¿cómo se llama? De relaciones de dependencia. Y el shift significa que uno agarra la palabra que está en el buffer, en el principio del buffer, y se lo lleva al principio del stack. Entonces aquí, por ejemplo, no sé, si uno tiene
Por ejemplo, si uno tuviera, bueno, no, ese no es un buen ejemplo. Ah, el, Yo tengo ahí una pregunta, por ejemplo, si el input del buffer fuera un nombre, cualquiera tu nombre, Vladimir, esas, por ejemplo, esa primera palabra, ¿sí? O las primeras palabras, dependiendo, yo me imagino que uno tiene que colocarle un límite, esas primeras palabras que para mí serían en el shift, sería llevarse eso a las primeras posiciones del stack, o dónde quedaría eso. sí, el shift tú llevas, por ejemplo, si arrancas con Vladimir, entonces te lo llevas acá y queda aquí arriba. Entonces lo sacas y metes en el stack, al principio del stack. ¿Y para qué? O sea, yo tengo ahí otra como duda. Listo, hacemos, esas son las configuraciones. ¿Y a qué viene el que se haga ese tipo de configuración? O uno cómo elige si utiliza un arco a la derecha, un arco a la izquierda o un shift. ¿Qué pauta uno darle? Listo. Listo. Sí, ahí quien elige qué acción hacer siempre es el oráculo. Y el oráculo es el ser humano. Entonces yo no sé si hay un conjunto de reglas en la lingüística para hacerlo. La idea es que así se hacían algunos de los oráculos con reglas heurísticas, pero, o sea, ahorita lo voy a mencionar bien lo de las reglas heurísticas, que es lo que nos ayuda a, en cada paso de la construcción del árbol de dependencias, ir decidiendo si se hace un arco a la izquierda, un arco a la derecha o un shift. Pero sí, básicamente entonces, cuando tú haces un shift, significa llevarte la primera palabra, o sea, estas palabras del buffer son las palabras ordenadas tal y como vienen en la oración. Y tú las vas sacando, cuando haces un shift, sacas la primera palabra de la oración, por ejemplo, y la metes en el stack, en la punta del stack, o sea, aquí arriba. Entonces ya ahorita vemos entonces cómo se hacen cada una de esas operaciones. ¿Ok? ¿Una pregunta? Ah, vale. Creo que Carlos tiene la mano levantada. Ah, ok. Sí, pues Es que dale. tú estabas diciendo que si en lingüística había una regla heurística y pues sí hay reglas heurísticas, pero el problema es que dependen de cada lengua. Entonces, por ejemplo, en español, ¿cómo sería eso? Sería, digamos, casi siempre se asume que los núcleos son los verbos y los sustantivos, entonces eso tendría que estar premarcado como verbo y sustantivo. Con un listado de verbos se determina si el verbo es transitivo, intransitivo, o qué grado de transitividad tiene, y con eso se buscan los argumentos del verbo. Los argumentos del verbo tienen que ser, pues obviamente, sintagmas nominales y así por el estilo. Pero hay otra cosa que es que yo creo que sí estoy yo confundido con eso. El marcado de árboles de dependencias, creo que lo mismo dije la vez pasada. Esto no es marcado sintáctico, o sea, los árboles que vamos a obtener no son los árboles binarios chomskianos, sino son unos árboles con arcos que nos dan más bien como de una idea casi semántica de lo que está ocurriendo en la oración, ¿verdad? Sí, yo no escuché esa discusión al final tuya. Pero sí. Sí, o sea, finalmente eso le ayuda a uno a, a leer la oración semánticamente y eso puede también, o sea, la información que se saca de aquí puede servir para cosas como hacer match entre distintas entidades, por ejemplo. Sí, o ese tipo de cosas. Pero sí, tiene que ver es con el significado
que tienen, o sea, con la relación que tienen las palabras para dar significado a cada uno de los pedazos de la oración. Sí, no sé si quieras añadir algo más. No, solamente era eso. Ok, listo. Entonces, esas son como las tres operaciones que se van a tener computacionalmente. Ahora vamos a tener unas, como condiciones iniciales para poder hacer este tipo de algoritmos. Lo primero es que la raíz no puede tener arcos que lleguen a ella, sino que va a haber una raíz, o sea, la raíz va a apuntar al núcleo de la oración en general. Digamos que la raíz es un elemento opcional y muestra cuál es el núcleo de la oración. Lo otro es que el arco a la izquierda no se puede aplicar, pues por lo de arriba, cuando la raíz es el segundo elemento en el stack. Y lo otro es que los arcos a izquierda y a derecha requieren dos elementos, al menos, bueno, dos elementos, en el stack para que se puedan aplicar estas operaciones. O sea, puede ser la raíz y una palabra para aplicar un arco a la derecha, o dos palabras además de la raíz para aplicar un arco a la izquierda. ¿Listo? Vladimir, una duda, a ver si estoy entendiendo un poco. La idea es que queremos identificar las relaciones entre las palabras, ¿cierto? En una oración. Y relaciones más, o sea, de carácter sintáctico, pero que reflejen, digamos, lo que significa esa palabra en el uso general que sea de esa palabra en la lengua, ¿no? O sea, ahí me quedé con la duda de lo que dijo Carlos. La etiquetación es de categorías gramaticales, pero teniendo en cuenta también el uso de esa palabra en general en la lengua, ¿cierto? Sí. Es donde entraría como su semántica, su contenido semántico. Pero entonces, a ver si entiendo la lógica del... Pero no, Juan Guillermo, ahí sí no es el contenido general, digamos, como de la semántica en toda la lengua, sino relaciones de dependencia en la oración. Lo que pasa es que no es una categoría sintáctica, porque lo que está marcando, digamos, no son cosas puramente lingüísticas. Entonces, por ejemplo, hay terminaciones para el objeto directo en español, pero la categoría sintáctica es el objeto directo, pero un objeto directo, por lo general, ya a nivel semántico, es, por ejemplo, un paciente de la acción. Entonces, la relación que se establece, creo, en este tipo de dependencias, no es relación verbo-objeto directo, sino relación verbo, agente, paciente, y en los sintagmas chiquitos, por ejemplo, entonces ya no es adjetivo, sino es cualidad, por ejemplo, mejor dicho. Ya, Pero no es el contenido semántico general, sino el contenido semántico dentro de la oración, como la organización lógica de los elementos a nivel semántico, como de la función y de qué parámetro cumple cada palabra en la función semántica de esa oración precisa. Listo. Entonces, del diagrama yo entiendo que partimos del buffer que tiene la oración segmentada por palabras, ¿cierto? Hay un conjunto de criterios que son definidos por los humanos y entonces me permiten a mí decir, oiga, yo quiero entender la relación entre dos elementos. Entonces cojo el primero, lo paso para el stack y no puedo hacer nada por esa precondición de que al menos dos elementos tienen que estar ahí. Entonces, debe haber un criterio para decidir si cojo el siguiente elemento de la oración o cualquier otro y lo paso al stack. Sí. Y ya puedo comparar. Dependiendo de la comparación, establezco una relación que también el oráculo debe decir cuál es
y si hay relación, lo mando allá al conjunto de relaciones, ¿cierto? Como para ir guardando qué tipo de relación había. Sí. Pero el stack veo que tiene varias casillas, o sea, si no hay relación, es como si yo pudiera traer otro elemento de la oración y ya tengo 3 elementos en el stack. Y Así. empiezo a aplicar criterios entre uno y otros, o entre los primeros, y ver si ese sale, sigue el segundo, y vuelvo y aplico criterios para establecer relaciones y como mirar la oración por parejitas, como parejitas de palabras, y dependiendo de las relaciones que yo vaya estableciendo, voy usando eso para con las siguientes ver si la relación, el criterio, más bien, la aplicación de los criterios cambia o no. Esa es la lógica, ¿cierto? Exactamente, así es. Sí, tú también mencionabas ahorita en la duda sobre categorías de pronto gramaticales. Esos no son un resultado de este análisis de dependencias, sino que pueden ser antes un input para ayudar a esas reglas. Lo que decía ahorita Carlos, por ejemplo, que si uno va a seleccionar el núcleo, es decir, aquella palabra con la que Ruth hace un arco a la derecha, siempre o casi siempre ese núcleo o esa palabra tiene que ser un verbo, por ejemplo, un sustantivo. ¿Sí? Entonces, esa otra información pues le puede ayudar al oráculo a saber qué decisiones tomar, o sea, si toma la decisión de hacer un shift, un left arc o un right arc. Listo, vale. ¿Listo? Entonces, pero por ahora el oráculo pues es eso, es una máquina, una caja negra, un ser humano que sabe hacer este tipo de cosas. Yo tengo una pregunta y de pronto ya respondieron. Semánticamente, ¿cuál sería la diferencia entre un left arc y un right arc? O me refiero, uno cómo podría escoger poner uno y no poner el otro. Yo no sé cómo explicarlo. No sé si Carlos, o sea, por ejemplo, el ejemplo de los árboles era, entre los árboles hay un left arc, bueno, en realidad depende de la convención que uno quiera. O sea, una flecha que va desde árboles hacia los. Pues la convención sí puede ser esa. Entonces, apuntando como si estuviera uno apuntando desde una palabra a un nivel más bajo del árbol. Entonces, en ese caso, el núcleo estaría arriba de todo. Vengan a ver, muestro de pronto el ejemplo de Manning. ¿Cuál era el ejemplo de Manning? No, que hablaban sobre... ¿Si era este o había otro de... Entonces, lo central, por ejemplo, aquí en esta oración, que era que los resultados demostraban que la proteína K y C interactúa rítmicamente con SAS-A, K y B y K y A. Entonces, en todo o sea, uno puede mirar de pronto las direcciones poniendo el núcleo de la oración en la máxima jerarquía y a partir de ahí ir apuntando hacia abajo hacia las palabras con las cuales está relacionada, ¿sí? De forma directa. Entonces, por ejemplo, aquí está relacionada con resultados. Yo no sé qué significan estas cosas, no sé si de pronto Carlos sepa, porque yo de esto no sé casi nada. Sí, ya te explico. Lo de flechas a derecha o izquierda es porque en esta convención que ellos están utilizando aquí, están tratando de que la oración sea legible y entonces le ponen el orden de legible como de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Entonces, lo que tú dices, si el núcleo está, digamos, si el núcleo es demonstrated, entonces las palabras que están atrás, pues
esas son las que tienen que tener el arco hacia atrás y las que están adelante tienen que tener el arco hacia adelante, pero solamente porque en la convención buscan que quede legible de nuevo. Y cada una de estas palabras es lo que yo les decía, que no son exactamente como marcas gramaticales, sino son como unas marcas entre gramaticales y semánticas. Entonces, aquí, efectivamente, esto quiere decir determinante. Esto quiere decir, creo que núcleo del sujeto. Esto debe ser, bueno, no sé. Esto quiere decir efectivamente marca, adverbio de modo, pero entonces des en cuenta que aquí ya no marcan, digamos, como solamente adverbio o sintagma nominal, sintagma verbal o verbo, sino lo que tratan de representar estas categorías que pueden cambiar en cada modelo de representación de dependencias es como la relación es de transformación lógica que ocurre en la palabra. Entonces no nos van a decir que es un objeto directo, nos van a decir qué caso de objeto directo es. Si es un paciente, si es si es la oración está en pasiva, nos va a decir que es un agente. Si, por ejemplo, no sé, aquí por ejemplo que ponen marca y adverbio modal, pues porque están diciendo que rítmicamente modifica a la forma en la que interactúa. Obviamente también lo hubiéramos sabido si solo dejaran adverbio, pero aquí lo que quieren resaltar es que la manera en la que estas dos palabras están interactuando es que rítmicamente está modificando a la palabra interacción mediante un adverbio. ¿Y qué tipo de modificación le está haciendo? Le está haciendo una modificación de modo, o sea, de cómo estaba ocurriendo la interacción. La interacción ocurre rítmicamente. Entonces, esa es la idea. Listo, gracias. Voy a volver a poner aquí. Y una duda, Carlos. Respecto a eso, digamos que es un poco confuso porque tampoco hay un listado de esas, ¿cómo se llaman? Etiquetas sintáctico-semánticas. ¿Cómo uno hace para saber cuáles son y qué hacen? Como te digo, hay muchos listados de etiqueta, porque inclusive en esa tú te puedes inventar el listado de etiquetas, digamos, con ese mismo tú te puedes inventar tu listado de etiquetas que describa cómo una palabra modifica la otra, pero pues obviamente sí hay algunas convenciones. Y la manera como yo creo que empezaron a trabajar con estos sistemas es que, pues, originalmente, efectivamente, el primer oráculo eran seres humanos y hay lo que se llaman tribans, que son, pues, corpus que tienen este tipo de relaciones marcadas, tanto a nivel sintáctico, que eso se llaman tribans sintácticos, como como a este nivel sintáctico semántico. Inclusive hace como antes de que todo esto explotara, hace como unos 15 años, digamos que uno de los problemas centrales era cómo convertir un árbol sintáctico en árboles de dependencia. Porque entonces sí era más o menos como yo me acordaba, los árboles de dependencia son una teoría rusa que efectivamente lo que trataba de hacer era describir las relaciones entre palabras y entonces a la máquina le sirve más, entre comillas, tener una información de la relación semántica entre las palabras que tener la información sintáctica. La información sintáctica, ¿para qué le sirve? Para construir frases bien construidas y para sacar árboles sintácticos bien hechos, pero a nivel de análisis de texto no permite mucho más. Ahora, creo que uno de los desarrollos fue que efectivamente encontraron métodos eficaces para convertir los árboles sintácticos a árboles de dependencia. Entonces también hay muchas, y efectivamente como hay también corpus paralelos de árboles de dependencias y árboles sintácticos con las mismas lenguas y con las mismas frases, pues yo me imagino que ya habrá algún sistema que pueda trabajar con aprendizaje con esos dos ejemplos, digamos. Listo. Bueno, entonces voy a continuar.
Entonces, lo interesante de este algoritmo, o sea, del algoritmo, todavía no lo he mencionado bien, pero ahorita voy a dar un ejemplo bastante corto y chévere, en donde también va a aparecer lo que decía Juan Guillermo de meter varias palabras al stack. Básicamente, lo que va a tener, entonces va a haber un oráculo, y lo chévere de esto es que el oráculo en general va a tener que hacer un número de evaluaciones lineal en la longitud de la oración. Y esto pues es bastante útil porque antes de este algoritmo habían otros algoritmos que eran muchísimo más lentos, entonces, con una complejidad mayor, era polinomial. Entonces pues esto es una gran ventaja. Polinomial en la longitud de la oración. Entonces, oh por Dios, el director. Vamos a borrar esta cosa porque nos llama el director, qué pereza. Entonces, bueno, acá hay una frase, book me the morning flight. Entonces, o sea, ¿cómo se dice? Que le reserve el vuelo de la mañana. Entonces, aquí muestran en este ejemplo cuáles son los pasos para llevar desde el estado inicial o la configuración inicial en donde el stack está vacío, pues solamente está root, hasta y cuando también el buffer está lleno de las palabras de la oración. Ay, por Dios, este gato se quiere subir aquí en la mesa. Entonces, bueno, vamos a dejar que se suba. La primera acción que se toma es hacer un shift, pues porque no hay absolutamente nada aquí en el stack adicional. Entonces, la palabra book pasa del buffer a el stack. Y pues aquí no se toma, la decisión que vamos a tomar es pues no generar ningún arco, entonces vamos a hacer otro shift. Entonces pasamos me hacia el stack. Entonces nos queda root, book me en el stack y the morning flight en el buffer. Y acá podemos ahora sí hacer un arco, en este caso, a la derecha. Entonces, de book va a salir hacia mí una dependencia, y es porque, pues, o sea, en general, para que la frase tenga sentido bajo el árbol de dependencias, pues uno podría tener, no sé, en vez de que me agende a mí, que me reserve a mí el vuelo, pues que le reserve a cualquier persona el vuelo. Entonces, esa es la dependencia del objeto directo aquí de book y de me. Entonces se genera este arco a la derecha, y por lo tanto hay una relación nueva que tiene uno ahora en cuenta en el árbol de dependencia, en las relaciones de dependencia que uno va encontrando. Y aquí particularmente, pues, como lo hemos visto en las reglas, matamos la palabra a la que le llega la flecha. Entonces, a mí esa es la que le llega la flecha, entonces la matamos. Y nos queda root, book, the morning flight.
Entonces vamos a hacer de nuevo un shift, porque no podemos, o sea, ya teníamos esta situación antes en el stack y no hemos tomado ninguna decisión ahí, entonces hacemos otro shift, incluimos D. En este caso, el D también está incompleto, o sea, el D seguramente va a hacer referencia a otra cosa, o va a estar acompañando a un sustantivo. Entonces, la decisión que volvemos a tomar es volver a hacer un shift. Y en este caso, nosotros también sabemos que la siguiente decisión que tenemos que tomar es hacer un shift, porque realmente lo importante es agendar el vuelo. Lo que pasa es que ese vuelo está modificado porque es el vuelo de la mañana, ¿no? Y por el determinante también de él. O sea, pero lo importante allí es la relación entre agendar vuelo. Entonces, por eso volvemos a hacer otro shift y terminamos, después de esta cosa, terminamos con una lista o con el buffer completamente vacío, mientras que el stack tiene pues prácticamente todas las palabras de la oración inicial. Y allí comenzamos entonces a mirar las últimas dos palabras del buffer, del stack, perdón. Entonces, entre morning, flight, morning modifica a flight, entonces sale una flecha de flight hacia morning, un arco a la izquierda. Entonces, con esta nueva relación, se mete allá en el conjunto de relaciones que se van encontrando de dependencia, y de nuevo matamos la palabra morning. Entonces nos queda book the flight. Entonces volvemos a mirar estas dos. Este D es un determinante, entonces hacemos un arco a la izquierda, matamos la palabra the, y volvemos a hacer lo mismo con book y con flight. Y en este caso hacemos un arco a la derecha, porque lo que estamos, o sea, lo que estamos agendando, ¿cómo se llama eso? El objeto indirecto, pues creo. Sería el vuelo. Entonces, en ese caso, creamos esa relación hacia la derecha. Y al final tenemos una relación que es, si ustedes se dan cuenta, es igual al paso 3 y al 1, o sea, el stack tiene esa condición, pero en este caso se tiene que la lista de, ¿cómo se llama? Del buffer está completamente vacía. Entonces, la acción no únicamente tiene que ver con cuál es la configuración del stack, sino también con cuál es la configuración del buffer. Y al final, pues, creamos, o el centro, pues, de todo el centro de toda la oración en este caso, es ese book. Entonces, este pues es el núcleo y se genera esta relación con el arco a la derecha, y con esto se construye el árbol que se muestra aquí arriba. Entonces este es un ejemplo de cómo se construye el árbol tomando las acciones correctas. Hay dos preguntas. Sí. Por ejemplo, cuando se acabaron las palabras del buffer, quedó agéndame el vuelo, más bien antes de que se acabaran, está agéndame la mañana. Que ahí digamos que, digo, agéndame digamos, es un asunto más del inglés, cómo se habla en inglés, ¿no? Porque ahí se decidió que no se podía hacer un análisis y tocaba pasar flight del buffer al stack. Pero supongo que ahí es porque el oráculo fue entrenado para no entender palabras o oraciones, o tal vez en inglés se dicen diferente. Por ejemplo, agéndame la mañana. Ajá. O agendar la mañana, porque ahí no está, ahí ya ya se fue. No, pero digamos que viene con la estructura
Ok. de anterior, ¿no? Viene, digamos, preservando lo que se había hecho antes del análisis. Entonces, agéndame la mañana es una frase que en español decimos, no sé cómo se diga en inglés, yo diría que igual, book me the morning, o no sé si morning cambiaría, debería cambiar. Y ahí, digamos, entendería por qué el oráculo tiene otro criterio diferente para analizar y decidir que no, que falta flight. Ya. En español vería que hay como una ambigüedad ahí más sutil en ese tipo de frases. Pero, Ya. pero por otro lado, ¿qué? Por otro lado quería mencionar era, no, se me fue. Esa Sí. pregunta es como que, digamos que entiendo que el oráculo debe tener criterios, pero me queda como esa ambigüedad de no saber bien si es porque en inglés se dice diferente o porque hay algo adicional que hace que el oráculo no entienda esa frase. Ya, no, yo creo que sí tiene que ver con reglas basadas en el lenguaje particular. Y si yo no entendí mal, el algoritmo lo que está haciendo es tratar de reducir el número de árboles que se le van a mostrar al oráculo para que elija. Entonces, pasamos de tener una cantidad de árboles polinomial del nombre de la frase a que con este algoritmo solamente le vamos a mostrar un orden lineal. Entonces, eh, si el oráculo, por ejemplo, es un ser humano, pues tú ya lo explicaste, él ve la frase y dice, no, o sea, la mañana no se puede agendar de esa manera, se tiene que agendar el vuelo de la mañana. Eh, ya después con las reglas, entonces me imagino que ya cómo funciona el oráculo, que es la caja negra por dentro, ya tendrá otras cosas independientes, pero este algoritmo lo único, hasta donde entiendo, lo único que hace es garantizar que al oráculo se le van a pasar la mínima cantidad posible de árboles para que él elija. Ujú. Sí, así es. Así es, listo. Entonces, ahora sí. am, bueno, esto yo no sé quién hizo esta presentación, pero bueno, tiene algunos errores de algunas palabras. Bueno, aquí comienzan a decir, bueno, ¿y ahora dónde obtenemos ese oráculo? O sea, ¿de dónde sacamos ese oráculo? Y comienzan a haber algunas ideas, como por ejemplo, bueno, lo primero es que tenemos un problema en cada paso del algoritmo, tenemos un problema de clasificación. Y es que, bueno, tenemos varios problemas de clasificación. Bueno, dos. El primero es seleccionar qué acción tomar. Tenemos tres posibilidades. Casi siempre tenemos tres posibilidades. Shift, Left Arc, Right Arc. Pero adicionalmente, las etiquetas que están en las dependencias, en el árbol de dependencias, que muestran cuál es la dependencia a la que se hace mención en cada relación, pues también es un conjunto de etiquetas a las cuales uno les debería poner pues es un problema de clasificación también, al fin y al cabo. Entonces, básicamente el problema lo que genera es una transición, es decir, llevar el stack y el buffer de una configuración a otra configuración diferente, utilizando pues algún algoritmo particular. Entonces, hay algunos algoritmos o clasificadores que se pueden utilizar, por ejemplo, perceptrones o cosas de ¿cómo se llama? Supervised, no, Support Vector Machines, máquinas de soporte vectorial, para hacer ese tipo de clasificaciones. Lo importante, pues, es que hay dos preguntas principales, y es si vamos a hacer ese problema de clasificación, las configuraciones las configuraciones del stack y del buffer deben ser representadas como un conjunto de características numéricas para que
un algoritmo de regresión, de clasificación, pues entienda esas configuraciones y pueda generar una predicción válida. Y pues lo otro, por supuesto, es en dónde vamos a obtener o de dónde vamos a sacar las muestras que nos van a permitir entrenar ese algoritmo. Entonces ahí es lo que decía ahorita Carlos de los tree banks, que son básicamente esos árboles de dependencia sacados pues por expertos, anotadores expertos. Me recordé la otra y es, me quedé pensando, el algoritmo empezó en el ejemplo de tomando book como la raíz, Ajá, ¿cierto? Entonces me quedé pensando cómo hace el algoritmo para escoger que esa es la raíz y no otra palabra de la frase. ya. No sé, por ejemplo, en esta pregunta, ¿cómo se haría? Yo no sé hacerlo. No No, sé si Carlos lo sepa hacer. si hay De algo nuevo, el algoritmo va a sacarle como raíz todos los elementos. El que decide cuál eligió la raíz bien es el oráculo. Pero en teoría, él arrancaría la raíz por todo lado. Digamos, lo que yo entiendo es que el que desarrolló el algoritmo es alguien de teoría de grafos que, pensando cómo se arman estos grafos, desarrolló la manera de sacar solamente determinado número de árboles dentro de los cuales él sabía que estaba la respuesta. Pero entonces también lo más posible, hasta donde yo entiendo de lo que están diciendo, es que él les va a sacar igual un árbol con cada una de las palabras como raíz. Y en cada una de las palabras va a repetir el procedimiento para armar el árbol. Sí. y en ese sentido, sí, claro, listo, eso está bien. Como ahí es donde surge el número polinomial de posibles árboles que se podrían armar. Pero entonces, por ejemplo, si cogemos morning como un posible root, un posible punto de inicio para hacer el análisis, cuando se pasa al stack, ¿siempre se pasa a la derecha o, o se reorganiza la frase de tal forma que todo lo que estaba a la izquierda vaya a la cola y tengamos morning como el comienzo de la oración? Siempre se pasa, eh, siempre se pasa pues en esta representación de acá, ¿dónde está? De acá siempre se pasa de la izquierda del buffer, que están ordenadas según como aparecen en la oración, a encima del stack. Siempre se pasan así. No importa cuántas haya acá, o sea, no se reordenan dentro. Ah, ya, o sea, no se pasa el root, se pasa es la primera que esté, pero así no sea root. Ajá, o sea, siempre va a estar aquí root al inicio. Acuérdate que esa es la condición de inicialización. ¿Dónde está? Root siempre está aquí al inicio, en el stack. No, me refiero, Al núcleo de verdad. sí, yo tenía entendido que root, pues más allá de que haya, digamos, un objeto root para que el stack, como un objeto comodín, que el stack reconozca siempre diferenciado, yo tenía entendido era que el root es la palabra por la cual yo voy a comenzar el análisis. Que por ejemplo, fue book, ahí fue por book. Ujú. Pero si yo pongo que la palabra con la cual voy a comenzar, como el algoritmo no sabe por dónde debe comenzar, digamos morning, él debería pasar morning de primeras en el primer paso, No, o book también. también arranca con book. Ajá. Lo que pasa es que aquí morning no es, o sea, yo tendría dudas aquí por ejemplo, pues, dudas dentro de mi ignorancia, yo tendría dudas de cuál poner como núcleo, si book o flight. Por eso, pero entonces ahí metemos otro concepto. O sea, es que yo estoy confundiendo, tal vez es que el root es cualquiera de las palabras por donde el algoritmo va a comenzar a hacer el análisis, no necesariamente ni el verbo, ni el sujeto, ni el objeto directo, ni...
¿O root hace referencia a alguno de esos objetos en específico? Hace referencia a alguno de sus objetos en específico. O sea, debería ser objetiva la selección del root. Exacto, eso marca dónde voy a comenzar el análisis, ¿cierto? Es lo que parece que tiene sentido. Sí, sino que en dónde comienzas en el análisis significa en dónde lo pones al final en tu árbol, pero no significa que tengas que arrancar el algoritmo por esa palabra. O sea, el núcleo puede estar al final de la oración, pero el algoritmo arranca desde la primera palabra. Simplemente que va a decir siempre, pues hasta el final, que root no va a tener relación con las palabras del stack, sino hasta que entre la última. Ujú, listo, listo. Ok. Bueno, entonces, sí, entonces aquí en esto otro de dónde se obtienen, pues ahí están los treebanks, los que mencionó ahorita Carlos. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Entonces, por ejemplo, aquí van a hablar sobre Book the Flight. Entonces, pues esto ya lo hemos visto antes y la idea es que eh, pues aquí se comience a ver, por decirlo así, eh, que esas decisiones que se tomaron antes en un tribank, pues nos ayuden a hacer el parseo de estas frases nuevas que encontramos. Entonces, bueno, no me voy a tener en estos dos cositos. Entonces, particularmente el problema de generar este problema de clasificación consiste en sacar unas características de las configuraciones. Entonces, las configuraciones pues, consisten de el stack, el buffer y las relaciones en el momento dado del algoritmo. Y uno puede comenzar a sacar muchas características de las palabras que uno encuentra dentro del stack, dentro del buffer y dentro de las relaciones. Entonces, por ejemplo, está... bueno, lo otro es que también usualmente uno tiene una ventana dentro del buffer y una ventana dentro del stack. Entonces a uno no siempre le interesa tener características de todas las palabras que están en el buffer y en todas las palabras que están en el stack. Y sobre todo porque usualmente uno en modelos de Machine Learning, pues uno necesita un input de longitud fija. Entonces por eso uno toma siempre ventanas y si no tiene suficientes datos para la ventana, pues añade un padding, que es algo normal que se hace. Entonces, bueno, ¿cuál es la cuestión? Que uno comienza a decir, bueno, ¿cuáles son las formas de las palabras, el part of speech de cada una de las palabras? ¿En qué posición están, por ejemplo, en el stack y en el buffer? Y uno comienza a calcular de estas características que uno va sacando, uno comienza a calcular productos cartesianos de todas ellas, entonces al final uno termina con representaciones sparse de características de las palabras, y esas representaciones pues pueden tener muchísimas combinaciones, entonces pueden ser muy grandes. Particularmente, bueno, aquí se explica mejor. Particularmente, uno puede tener algunas características que puede sacar de una o dos o tres palabras. Entonces, por ejemplo, uno puede tener todas estas relaciones que están aquí. ¿Qué es eso? Entonces dice acá que en las plantillas, en las especificaciones de esas plantillas para extraer características de las palabras, SN se refiere a la ubicación de una palabra en el stack. BN se refiere a la ubicación de la palabra en el buffer. W es yo no sé qué es la forma de la palabra del input. T se refiere al part of speech, las categorías gramaticales de las palabras. Entonces, esos actúan como funciones, más o menos.
y se calculan todas estas combinaciones, mejor dicho, entre posiciones y formas de la palabra y part of speech de las palabras y composiciones de esas dos. O sea, uno básicamente lo que comienza a hacer es calcular un montón de características para las palabras, parejas de palabras, tríos de palabras que uno va encontrando dentro del stack y dentro del buffer. Y eso lo que al final permite, pues, es pasar a una representación bastante extensa. Entonces, bueno, aquí voy a pasar a la otra presentación, en donde se muestra esta idea de forma un poco más clara. Entonces, lo primero es que, bueno, en el stack, en el buffer, entonces se va a tener un montón de, unas ventanas en general, y todas estas características entonces van a ser traducidas o van a terminar en una representación, por ejemplo, binaria, que puede ser muy grande, o sea, las posibles combinaciones de todas estas funciones que uno puede hacer sobre las palabras, sobre el part of speech de las palabras, sobre las posiciones, y combinaciones de varias de esas palabras, pues, y otras características que uno pueda obtener, va a terminar esto en un vector de características que representa el stack, el buffer y también las relaciones previamente obtenidas. Entonces, la idea es que uno ya tiene anotado cómo se construyen esos árboles de dependencia y por lo tanto en un tribal uno sabe cuáles son las acciones que uno debería tomar. Entonces aquí es donde se va formando el problema ya de Machine Learning, y es que uno tiene unos datos que es un vector, en este caso binario, y tiene una salida que se conoce cuál debería ser y que precisamente pues es una acción, otra acción u otra acción, o sea, tres posibles acciones. Entonces, ese es el problema hacia el Machine Learning. Ahora, el problema anterior al Machine Learning, con reglas heurísticas, pues era básicamente poder obtener de estas otras características que se obtenían de las palabras, poder tener unas reglas que le diga, bueno, si este es un verbo, yo qué sé, si este es un verbo, está en esta posición, y está ensanduchado entre esta otra palabra que tiene tal tal categoría gramatical y tal otra categoría gramatical, entonces tome esta decisión, ¿sí? Entonces, una lista de reglas posiblemente para cada uno de los lenguajes. Pero pues no siempre esas reglas funcionan, entiendo yo que funcionan de forma correcta, o sea, hay excepciones a algunas de esas reglas. Y codificarlas todas pues es puede ser bastante complicado. Entonces al final el problema se vuelve bastante interesante, y lo otro es que uno cuando hace entonces ahora estas etiquetas, pues uno puede tener un problema en donde uno tiene un gold standard, que es lo que aparece aquí a la izquierda, y es cuál es el árbol real que uno quisiera, o el árbol correcto que uno quisiera predecir, y a la derecha pues uno tiene lo que realmente el algoritmo realizó. Y esto es solamente para ejemplificar cómo puede uno cuantificar la bondad del modelo. Entonces uno puede mirarlo tanto en cómo fue capaz de encontrar las relaciones, es decir, si las relaciones que encontró fueron las correctas, y la otra opción de medir pues que también les dio es, dadas las etiquetas que se mencionan, pues cuáles son correctas y cuáles no son correctas. Y eso es todo. Entonces, se mide muy fácil el accuracy, la precisión de este tipo de modelos. Bueno, no voy a mirar una proyectividad porque tampoco lo entiendo bien. Entonces, la idea que tuvo
Manning y una estudiante de él hace un tiempo fue utilizar, en vez de esa extracción de características que se tenía antes, fue extraer ahora las representaciones con las que hemos venido mirando a través del seminario, que son las representaciones densas, dadas por los modelos de embebimiento. Entonces, esos modelos de representación como Word2Vec o como GloVe, la idea es que uno saque representaciones tanto de las palabras, pero también de las formas de las palabras, de los word forms y del part of speech. Y pues esto básicamente lo que va a crear es un vector que es denso ahora, que tiene casi todos sus elementos, ojalá con algún tipo de significado, y pues ya no son tan grandes como antes. Entonces el vector que se saca ya no es un vector binario sparse, sino que es un vector de valores continuos, y esos valores continuos, pues la idea es que puedan ser metidos a un modelo de Machine Learning que nos pueda dar una mayor ventaja o una mayor precisión en la predicción. Y pues ellos hicieron esto y les funcionó. Vlad, una pregunta, esa argumentación, ¿cómo la hacen? ¿O uno cómo la saca? Igual que con un Word2Vec. O sea, la entrenan y esa es lineal, es como un PCA. La transformación es lineal. ¿Cómo así? O sea, pasan del espacio de muchas características sparse a un espacio de dimensión más pequeñita, multiplicando por una matriz. No, pero, o sea, la representación de las palabras es la que obtenemos con el Word2Vec, por ejemplo. Sí. O sea, ahí estas características de antes ya no sirven, o sea, no se utilizan para nada. Estos de acá, esto ya no sirve para nada. Ok. O sea, lo que se hace es el entrenamiento no supervisado de un Word2Vec, de un FastText, de un GloVe, para obtener representaciones de cada una de estas palabras con su post asociado, por ejemplo. ¿Sí? Okay. Entonces es como si uno tuviera el problema de FastText. Y con esto obtiene uno representación para cada palabra y puede concatenar esas representaciones para el stack, para el buffer, y con base en eso sí toma la decisión. O sea, entonces, palabra y tipo, y pues la función que cumple la palabra. Ok. Y lo otro es que esto también se hace de cierta manera por un problema práctico, y es que los algoritmos o los oráculos se tomaban casi todo el tiempo calculando el vector binario de características, y casi nada del tiempo se lo gastaban pues haciendo la predicción como tal. Entonces el desempeño pues no era muy bueno. Entonces esta gente lo que hizo en cambio entonces fue poder llevar a este resultado del 2014, que era muy, 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 muy bueno en términos generales, o sea, en las dos métricas propuestas, pero lo importante, pues bueno, lo que se utilizaba más es este malt parser, porque el accuracy es muy bueno. El accuracy es muy bueno, y lo importante es que puede procesar muchas muchas oraciones por segundo. Y aquí en este experimento que hace Manning y Chen,
también logran resultado de estado del arte aquí en el de etiquetas, y un resultado también muy bueno en el de las dependencias, pero yendo muy rápido, o sea, haciendo predicciones muy rápido. Entonces, bueno, aquí esto está un poco dañada esa gráfica, pero no importa. Básicamente lo que se hace es que se hace una representación de word embedding utilizando tanto las palabras como la representación también de los la representación también ¿cómo se llama? De los part of speech. No sé, yo no sé para qué representan los dependency labels también como vectores dimensionales. De pronto puede ser porque hacen mediciones de similitud entre, no sé, algún resultado de la red neuronal y esos dependency labels. La verdad, no sé por qué hacen ese último paso. ¿Esto qué era? Luego, pero entonces, a ver si entiendo. Entonces, anteriormente buscábamos cómo codificar algunas relaciones entre las palabras, ¿cierto? Que eran las heurísticas estas que colocabas, posición, Sí. composición, etcétera. Ujú. En últimas es relaciones entre las palabras, algunas. Entonces, claro, como el Word2Vec en últimas nos permite codificar relaciones entre las palabras, pero más ricas, mejor usemos esa representación, es más económico, ¿no? Computacionalmente. Sí. Listo, hasta ahí entiendo que entonces identificamos mejores características que codifiquen las relaciones entre las palabras. Y eso obviamente debe servir para analizarlas. Pero no entiendo bien es todavía esa representación que tiene que ver con el oráculo. Entiendo que va a haber una red, pero se representa el tribank en Word2Vec y con eso se entrena la red para Ajá. aplicársela o... Exacto. O sea, al final lo que se hace es esto. Entra la información del stack y del buffer con las ventanas que uno elija, mete esa información a una red neuronal o a cualquier modelo de machine learning, y al final, al final lo que se tiene es una salida, que la idea es minimizar el error entre esa salida y lo que se tiene en el tree bank. Pues porque es el conjunto de datos de entrenamiento. Por ejemplo, una de las palabras, con el ejemplo que puse de Book y The Morning Flight. Book, ya, del tree bank, si esa frase está, Book tiene una etiqueta específica o un conjunto de etiquetas específicas, unas más probables que otras. Ajá. Entonces, si yo pongo esa etiqueta específica para book al lado del book dentro del texto, en principio, si vemos eso como un texto más que etiquetas y palabras, sino todo como palabras, según Word2Vec, esa etiqueta y esa palabra tienen más chance de aparecer en el mismo contexto, ¿cierto? Entonces, deberían tener una probabilidad alta de que a esa palabra se le asocie esa etiqueta. ¿Sí me hago entender? Ajá. Por eso es que yo creo que es necesario representar las etiquetas y las categorías para poder tomar después esas etiquetas y esas categorías como más palabras de mi corpus, pero que por las posiciones donde aparecen se establece gracias a se establece una relación más fuerte. Sí. Sí. Entonces, al final la red neuronal, ¿para qué actúa? La red neuronal aprende del tree bank a tomar decisiones. ¿Y quién toma las decisiones? Pues el oráculo. O sea, la red neuronal se convierte en el oráculo. Claro. Entonces, la red neuronal es quien aprende, o sea, aquí en esta otra representación de la tablita, en esta otra presentación, en esta tabla, o sea, al final el tree bank es un conjunto de estas tablas, porque esta tabla y esta representación de árbol son equivalentes. Y la tabla
precisamente es el conjunto de entrenamiento. O sea, el paso 0, este stack y este word list y esta acción, estos datos de entrenamiento. Aquí están las características a la izquierda y a la derecha está la categoría la categoría correcta. Cada línea de esta cosa, de estas tablas, va a ser un dato de entrenamiento para la red neuronal. Claro. Ujú. ¿Listo? Y pues la idea es que al final, pues eso queda, bueno, al final eso queda bastante bien. Después, bueno, la gente siguió ahí molestando con ese tipo de cosas, siguió mejorando ese tipo de modelos basados en transición. Pero solo para mencionarlo aquí al final, también al final comenzaron a hacer parsers de dependencia basados en grafos. Y aquí es un problema un poquito más general y es, dada una palabra específicamente, ella es la cabeza de cuál otra palabra de la oración. Entonces, a lo que responde este problema, pues es a calcular la probabilidad o sí, un puntaje para que una palabra específica sea la cabeza de otra palabra específica. Entonces, aquí hay que hacer en general, para cada una de las palabras se tienen que considerar relaciones con todas las otras, o sea que uno va a tener ya no un escalamiento lineal, sino que va a tener un escalamiento cuadrático en la longitud de las palabras, en la longitud de la oración. Y pues aquí lo que se hace es que se selecciona a aquella parejita en donde la probabilidad es máxima, y pues esto ha llevado a resultados muy, muy buenos, pero como les decía, pues si no voy a dar más detalles porque no conozco más, pero como les decía, hay ese problema y es que son un poco lentas porque hay ahora n cuadrado posibles dependencias en vez de n, que es el promedio. En realidad no es n, uno considera, pues es del orden de n, pero es una constante por n, lo que se hace en el otro caso. Entonces, bueno, eso era todo lo que les quería mostrar, solo para chismosearles. ¿Qué dice acá? Ah, entendí, sex near me. Bueno, menos mal que no, menos mal que no. Aquí esto está en dependency parsing. El supercódigo. Que utiliza spacing. A ver, aquí un poquito de zoom. Entonces es muy sencillo, simplemente se carga uno de los modelos de Spacy. Aquí cargué un modelo para inglés. Y aquí puse esta oración que dice, we are learning how to build dependency trees with Spacy. Entonces es solamente hacer esto y ya obtiene uno el resultado mostrado en este arbolito. Entonces uno tiene aquí, por ejemplo, que el núcleo es aprender, ¿sí? Digamos, haciendo el mismo análisis que decía Víctor, aprender aquí es el núcleo, este es el sujeto de la oración y este es el predicado. Pero bueno, adicionalmente este learning está modificado por este are, porque es un verbo auxiliar, y también por el pronombre we. Y aquí lo que nos interesa es todo esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos aprendiendo? A construir algo. Entonces, este learning va a construir, y construir es el centro del predicado. Entonces, construir entonces comienza a estar modificado por cómo se construye, que es lo que nos interesa,
y hacia el otro lado tiene los otros arcos, ¿qué es lo que queremos construir? Árboles, pero son de dependencia, y construimos eso con Spacy. Entonces esto es bastante útil y nos muestra esa cosa. En la documentación de Spacy, si ustedes quieren mirar cómo obtener más información, pueden irse acá a Dependency Parse, y aquí encuentran más ejemplitos en Dependency Parsing de cómo obtener la información de cuáles son las cabezas y las colas de las flechas, y cuáles son las estas, ¿cómo se llaman? Las categorías, pues, las etiquetas que se les ponen a cada una de las relaciones. Y ya, sí, ahí pues pueden encontrar varias cosas. Y ya, eso es todo. Juan. Claro, y ese modelo de Spacy, digamos, uno también le puede pasar, o sea, Spacy también le permite a uno como pasarle ese banco de árboles y entrenar el modelo, o solamente se puede utilizar y ya. La verdad no sé, yo creería que sí se puede, que sí tienen soporte para entrenar eso. Yo creo que sí. De todas maneras, si no, en Hugging Face muy probablemente sí tengan esas cosas. Al final, Spacy consume los modelos de Hugging Face. Y además esos modelos, pues en las medidas convencionales tienen un porcentaje altísimo de acierto. Entonces, a menos que fueras a hacer algo muy preciso, muy raro, no creo que fuera necesario. Digamos, si uno de los problemas que se presentaría ahí sería, por ejemplo, para hacer eso mismo, pero con variaciones regionales muy raras. Entonces, que los treebanks que están no representen esa variedad. Y sería un gallo porque casi que en ese mismo caso te tocaría ponerte a construir el treebank. Sí. Pero, por ejemplo, el tribank es construido ¿cómo? Esos tribanks son tomados, ese corpus es tomado ¿de dónde? Porque usualmente el problema es ese, que los datos con que se entrenan no necesariamente representan todo lo que se puede hacer con una lengua. Se representan mucho, pero también mucho, o sea, el sesgo natural de esos treebanks es que usan un corpus, por ejemplo, de prensa, por ejemplo, de documentos públicos, pero esos documentos difícilmente representan lo que se dice en esa lengua. Representan una parte, pero lejos de representar la diversidad de lo, por ejemplo, no sé, literatura. No necesariamente representan el uso del lenguaje en la literatura, o entonces tienen que hacer un tribank para literatura. ¿Cómo es eso? No sé si sepan un poco, pero ¿cómo es esa construcción de esos tribanks y hasta dónde tienen representación? ¿Qué test, tal vez si conocen, se han hecho? Yo la verdad no sé. Yo sí he trabajado con algunos de esos y entonces básicamente la idea original es, eso lo comenzaron a hacer creo que desde los años 50, desde los primeros trabajos de traducción automática, pero los primeros tribanks que se hicieron fueron sintácticos. O sea, básicamente siguiendo las teorías de Chomsky con heurísticas definidas por las gramáticas chomskianas, que tenían que ver con movimientos, transformaciones, tipos de frases, y eran revisados a mano por lingüistas. Y luego esta teoría de la gramática de dependencias, como les cuento, es rusa, es más o menos de la misma época de Chomsky, creo que un poquito anterior, y era la que trabajaban en Rusia cuando llegaron a Estados Unidos. De lo que se dieron cuenta a partir de los años 80 es que
la teoría chomskiana y hacer todo ese análisis sintáctico era buenísimo para los lenguajes de programación, pero, pero que al final a la lengua, digamos, como a una aplicación de procesamiento de lenguaje natural no le servía de nada saber que algo es un sintagma nominal o que es un objeto directo. Lo que le sirve, por ejemplo, para elegir a quién que sea no sé, un asistente virtual que escoja, por ejemplo, que tú le digas, buquéame un vuelo para mañana en la mañana. Entonces lo que a él le sirve es determinar cuál es el actor, qué acto le están pidiendo y quién es y en dónde lo tiene que ejecutar, digamos. Y esos eran los diagramas de dependencia. Entonces a partir de los 80 se comenzaron a hacer árboles de dependencia inicialmente también a mano, porque eso sí es la ventaja que tienen los chomskianos, es que los chomskianos sí son muy fáciles de programar con heurística, porque hay un listado de palabras que puede ser muy grande, pero que es contable, y que alguien se puede sentar a poner esto es verbo, esto es sujeto, esta es la forma singular, esta es la forma plural, etcétera, etcétera, esto tiene que coordinar con esto, y entonces esos son más o menos fáciles de coordinar. Pero los de dependencias ya no son tan sencillos, porque los de dependencias sí necesitan un análisis lógico más profundo que de reglas heurísticas. Lo que sé es que después sí los han construido de manera automática los dos, a partir de los que ya habían. Y después lo que hacen es comprobar con un humano a ver qué tan buena efectividad tiene, o los comparan contra otros tribanks de control, etcétera, etcétera, con mecanismos automáticos. Entonces ahora sí se pueden hacer más o menos automáticos, pero lo original y lo que casi siempre hacen en la mayor parte de cosas de lingüística computacional, y por eso es tan jodido conseguir corpus, es que se parte de un modelo marcado a mano. Hasta que no haya suficientes modelos marcados a mano y ya se haya entrenado una máquina para que los haga, toca marcarlos a mano. Y efectivamente van a tener sesgos de lengua, pueden tener errores de marcado porque el marcador estaba cansado o porque no se ponían de acuerdo con alguna etiqueta. Por ejemplo, a veces con las etiquetas semánticas, yo me imagino que uno de los criterios que escogen es que sean lo menos ambiguas posibles. Pero a veces para elegir, por ejemplo, el papel de acción semántica que cumple un sujeto en una oración, si es el receptor, si es el beneficiario, etcétera, etcétera, entonces es un complique. Entonces puede haber todos esos sesgos, pero pues es la manera de hacerlo. Primero a manito y luego se van corrigiendo. Y una duda que me queda es, ¿cómo se usa? Es decir, entiendo acá que el algoritmo logra crear unas relaciones, ¿no? Establecer relaciones entre las palabras, pero bueno, listo, vuelve y juega, tenemos eso, ¿y qué hacemos con eso? ¿O la gente qué usualmente hace con eso? Por Pues ejemplo, dale, Carlos. uno de los ejemplos que te estoy dando es eso, los asistentes virtuales. Entonces los asistentes virtuales lo que tienen que identificar en las frases que tú les dices es qué acción realizar, quién es el que la tiene que realizar y quién es el beneficiario de la acción. Para eso necesita un treebank. Para eso necesita, digamos, por ejemplo, hacer el análisis de dependencias. Entonces ese es el tipo de usos, que digamos como en interfaces computacionales, que la interfaz pueda determinar la orden que se le está dando o el contexto en el que está una oración. Por ejemplo, creo que también en literatura, aunque ya no lo están haciendo tanto con eso, pero en literatura puede determinar, por ejemplo, qué personaje realizó cuál acción sobre qué personaje. Ajá, entonces eso es muy importante, por ejemplo, para la comisión, porque, digamos, una de las preguntas centrales es poder hacer estadísticas sobre qué actor le hizo qué a quién, ¿sí? Entonces uno puede tener un lexicón de actores armados o de organizaciones en donde categorice a esa gente y uno selecciona un conjunto, por ejemplo, de verbos, yo qué sé, que tengan que ver con cosas como matar
sobornar o lo que sea que a uno se le ocurra. Ahí es donde uno puede empezar a construir hipergrafos direccionados de relaciones entre actores, entre distintos actores, con distintas relaciones. O comparar, por ejemplo, versiones también automáticamente para saber Sí, qué dicen las dos personas acerca de lo que ocurrió, identificando, pues la máquina podría identificar automáticamente quién está diciendo unos que son los autores, quién está diciendo el otro que son los autores, qué pasó, cuándo pasó, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí son bien importantes todas esas definiciones. Pero parece que hubiera un trabajo adicional, ¿no? Porque en últimas el algoritmo crea la dependencia, pero no analiza eso. O sea, en últimas no, sí, toca un trabajo adicional, sí. alguien tiene que entrar a establecer más criterios para decir cómo usamos eso. Sí, ¿qué es lo importante de esas relaciones? Exacto. Sí, por ejemplo, en temas de, por ejemplo, si uno quiere mirar asesinatos, entonces pone varios verbos que hacen referencia a lo mismo, matar, asesinar, no sé, masacrar, etcétera. Hace uno una lista de esos, las busca en las frases y donde aparezca, pues intenta con el árbol de dependencias mirar quién es el responsable, quién hizo la acción, como matar. Matar es creo que ese verbo es de Valencia 2, ¿no? Siempre tiene alguien que mata a alguien más. Entonces relaciona a dos entes. Entonces la direccionalidad De de la esa relación, pues es importante sacarla. Y a veces en el español, por ejemplo, en el de Colombia, ese verbo puede tener más valencias así bien locas como que la persona diga, y entonces me lo mató. Uy, Entonces ahí tiene un beneficiario, un afectado, etcétera, etcétera. Y eso lo tendría que determinar el algoritmo. Me acordé porque alguna vez hacer el sintáctico y el de dependencias de se me le rayó la puerta al carro en un examen. Hermano. Pero eso se puede hacer, Carlos, o sea, me refiero, el sacar el árbol sintáctico de esa oración. ¿Sí se puede? Claro que sí se puede. Lo único que pasa es que, por ejemplo, en esas oraciones no, pues yo creo que es en todo el español, pero yo lo he escuchado mucho en el español colombiano. eh, Tenemos mucho la tendencia de utilizar clíticos, palabras que se les pegan a los verbos para completar los objetos que nos harían falta. Entonces, le pegó al niño, se me le rayó la puerta al carro. En realidad se podría convertir en la puerta del carro, la puerta de mi carro se rayó. Y entonces de la misma manera, haciendo ese análisis, digamos, como de la estructura convencional, se puede trazar la estructura de la frase loca. O sea, sí se puede. Y automáticamente supongo que si los árboles, si en el banco de datos están representadas ese tipo de oraciones, el sistema las puede aprender. Si no, pues sí está complicado. Ahí sí entra lo que dicen ustedes, que ahí sí ya el sesgo puede estar bien fregado porque de pronto nunca se ha encontrado la máquina con un verbo que tenga 3 críticos seguidos para indicar sujetos. Chévere, chévere, ¿no? Pues está bacano el tema. sí, yo la verdad nunca los he usado. Nunca los he usado. Pero bueno. Y Carlos, una última pregunta. Digamos, si yo tengo dos árboles de dependencia de oraciones que están, digamos, una después de otra, ¿yo los puedo unir como nos mostró, por ejemplo, Víctor la vez pasada, de unir dos árboles de dependencia sintácticos? ¿Estos árboles de dependencia también los podemos unir? Pues todo es posible, pero sí, evidentemente, porque si la siguiente oración depende de la anterior, pero eso me hace acordar de unas cosas de por qué ya no están utilizando tanto esto. O sea, me parece interesante y me parece que puede dar muy buenos resultados, pero es que creo que ahora ya se están enfocando, no sé si a partir de esto, porque no he leído la literatura, pero sobre todo en detección de anáforas y catáforas, entonces detección de antecedentes y consecuentes. Entonces, de todas maneras, con la terminación verbal, la idea es encontrar el sujeto, por ejemplo.
o el objeto directo. Entonces ya sin hacer el árbol, ya resuelven esa tarea. Entonces, por ejemplo, igual, si quisiéramos pasar a averiguar quiénes fueron los que mataron y quiénes fueron los matados, de pronto hay técnicas de deep learning que no tienen que hacer uso de los árboles de dependencias para resolver eso. Pero me parece que los árboles de dependencias sí son muy útiles para cosas como esas. Y creo que esa cuestión de resolución de referentes y sobre todo la resolución de referentes lejanos, que es más o menos lo que tú decías, puede hacer en el español sobre todo que tengas 5, 6, 7 oraciones, 40 páginas y te pongan un él que se refería a la persona que nombraron 70 páginas atrás. Entonces, pues creo que eso no está todavía muy bien resuelto. Estaba leyendo un review de resolución de metáfora y decían que el gran problema de todas las aproximaciones que se han hecho es que no es una tarea bien definida en el LP. O sea, no se sabe bien cuál es la tarea a resolver ni cuáles son los conjuntos de datos de entrenamientos que se deben crear para responder a esa tarea. Y entonces todas las aproximaciones pues tocan aspectos, pero en últimas no las resuelven porque no se identifica bien cuál es el problema que se debe resolver ahí. Me parece que acá por lo menos sí está más definido la tarea y por lo tanto es más fácil crear también datos de pues, gol estándar, datos de entrenamiento. No, sí, hay bastantes, digamos, hay bastantes datos de entrenamiento y, por ejemplo, no estoy seguro, pero creo que gran parte del mercado de la Wikipedia también está ayudando a eso, porque creo que como tiene un banco de datos de entidades, pues también tiene un banco de datos de entidades y relaciones. Entonces, solamente con ese banco de entidades y relaciones sin necesidad del árbol también se puede resolver. Bueno, bien. Vladimir, bacano, chévere. Listo. Gracias. Listo, entonces voy a dejar de grabar. ¿Qué sigue para la próxima?